Hola, yo soy Brain. Y yo soy Citla. Y esto es De tu mano podcast. Ya teníamos muchísimo que no grabábamos porque nos tomamos unas vacaciones sin querer, queriendo. Pero un especial agradecimiento a Caleb que nos dio este micro. Estamos creciendo cada vez más. Amén. Y también tuvimos una donación, cuéntales. Tuvimos una donación para Esme. Aún no hemos podido, no la he podido contactar para dárselo, pero agradecemos mucho que el podcast haya podido cautivar los corazones de las personas para que puedan ayudar y ser parte de este crecimiento de Esme. Sí, estamos muy emocionados, muy felices del alcance que tuvo el poder compartir la historia de alguien, un testimonio, que alguien nos pudiera escuchar y tocar a su corazón, que obviamente es Dios bendiciéndola, y estamos muy felices. Y bueno, justo el tema de hoy está fuerte. Qué fácil nos alejamos de Dios. Qué fácil nos alejamos de Dios, Isla. Muy, muy fácil. Pero para ti, ¿cómo podrías describir eso, alejarte de Dios? Lo que te decía es que para mí te puedes alejar de Dios por dos razones. Una consciente y otra inconscientemente. Inconscientemente, yo lo veo cuando te empieza a ir muy bien en la vida, que por ejemplo pides trabajo y le pides tanto a Dios trabajo así, y de repente te empiezas a llenar de trabajo al punto en el que ya no le das un lugar a Él. Y una parte de ti dice, estoy cumpliendo porque yo le pedí trabajo, entonces tengo que responder porque ese trabajo es bendición, pero lo haces a un lado. Y siento que es muy fácil, es como cuando pides una pareja y entonces te consume el tiempo y ya no le das tiempo a Dios. Y creo que está la otra parte donde tú conscientemente le pides tanto algo a Dios y no te lo da y conscientemente te retiras. O dices, Sí, ¿sabes qué? Ajá, te enojas. Yo siento que sí es un enojo con Dios. Muchas veces que, por ejemplo, yo conozco gente que está alejada de Dios porque su familiar estaba enfermo y pidió tanto que no se muriera y al final Dios lo llamó. Y es un duelo que no saben cómo sobrellevar y terminan echándole la culpa a Dios, ¿no? Y es algo que no los deja ni vivir ni acercarse a Dios, porque tienen como un coraje, un odio, un resentimiento, y eso es como tú voluntariamente das pasos hacia atrás. Wow. También creo que cuando te rodeas de personas que no tienen a Dios en su vida, pero que los amas, de alguna manera u otra muy sutilmente te van jalando hacia donde ellos están cómodos, ¿sabes? Y tú por amor dices, ok, me quedo. Ok, Wow. voy a hacer lo que esta persona quiere porque pues amo a esta persona y aquí está bien, ¿no? Y, o sea, siento que son varios factores, pero ¿tú? Sí, yo considero lo mismo, o sea, creo que, como decíamos, es muy, muy fácil alejarnos de Dios. Creo que un claro ejemplo es lo que nos pasó con el podcast. O sea, quieras o no, sí. Esto es como para el Señor, para que Él hable. Y es muy fácil como que decir, bueno, nos damos un descanso. Bueno, sí. otra semana más. O no le das la debida importancia que es compartir ese tiempo con Dios, ¿no? Uh-huh. Y creo que es como un hilo muy delgado que si te sueltas lo pierdes. Uy, no manches. Muy fácil. O sea, lo que dijiste siento que súper sí. O sea, creo que cuando estás cerca de Dios, Itla, piensas que tu relación con Él es inquebrantable. O sea, cuando tienes como un momento fuerte con el Señor, con Dios, o lo conoces, lo experimentas, dices, Él y yo a todos lados. O sea, con Él me muevo, Él me guía, con Él tomo decisiones y todo, pero no nos damos cuenta que es una línea delgadísima. Aunque tú pienses que nada lo rompe, o sea, es bien fácil alejarte de Dios, es bien fácil perderlo. O sea, creo que hasta la fe, porque hay veces, bueno, al menos yo me he sentido que, así como dice Dios, ¿no? Que con un granito de mostaza, o sea, puedes, con la fe de un granito de mostaza puedes mover montañas. Y a veces siento mucha fe y a veces siento que mi fe, o sea, no da ni para mover una hoja, o sea,
Pero creo que sí es cierto eso, o sea, ¿cómo puedes cultivar la relación con Dios de una manera que en los momentos difíciles no se rompa ese hilo? Sí, y sobre todo que seguir a Dios no es un sentimiento y muchas veces nos dejamos guiar por eso. Entonces en el momento que no nos cumple algo, o no sentimos bonito o pasa algo, es como, ok, adiós, ¿sabes? Y creo que, como decía un santo, que la conversión basta con cambiar tu mirada del mundo hacia el cielo, a Dios. Oh. Entonces cuando tú te alejas de Dios, es tan fácil como voltear hacia otro lado. Y sí, o sea, el Señor te da un trabajo, te da un novio, te da una amistad, pero tú estás con tu amistad, con tu trabajo, agarrado de la mano, pero viendo hacia el Señor, ¿no? Hacia Dios. Y cuando tú bajas la mirada y empiezas a cambiar tu enfoque, creo que ahí es cuando tan fácil se puede perder tu relación con Dios. Y creo que a veces nos cuesta tanto como regresar a Él porque piensas que para tener una relación con Dios tienes que hacer todo, no sé, ir a misa, cumplir con tus responsabilidades de tu comunidad, o no sé, orar, 1 hora. O sea, creo que la sociedad y sobre todo el mundo nos pone un requerimiento muy alto como para decir que estamos con Dios, ¿sabes? O sea, cuando en realidad lo único que necesitas para regresar a Él o acercarte a Él es buscarlo. Y buscarlo no es, voy a ayunar una semana. O sea, realmente con una simple oración. O sea, bueno, yo le escribo, yo tengo un diario espiritual y yo le escribo. Siempre siendo recomendado. No manches, hoy. Ay, estaba, porque a veces escribo como lo que quiero, lo que necesito y me hablo a mí, ¿no? Pero hoy que estaba escribiendo, abrí como lo de que había escrito como hace un mes y decía algo así como de que, o sea, yo me estaba diciendo a mí misma de que, Brenda, ¿cómo le pides tanto a Dios, tantas cosas, pero le atas las manos? ¿Por qué no dejas a Dios ser Dios y tú quieres controlar todo? Oh, y dije, qué fuerte. Porque yo dije, ay, o sea, y sí, o sea, creo que muchas veces no dejamos a Dios ser Dios. Y no manches, creo que en muchas áreas de mi vida le ato las manos y no dejo que Él actúe de la manera en que Él tiene que actuar. O sea, porque aparte del texto decía algo así como que Dios te va a dar todo lo que necesites, confía. Y siento que cuando no tenemos una respuesta rápida de lo que necesitamos, nos alejamos, ¿sabes? Y intentamos otra vez por nuestra cuenta de, no, pues bueno, a ver cómo resuelvo. Pero capaz sí en esa espera el Señor te está diciendo algo también. Entonces sí es como, no sé, siento que esa línea delgada entre estar con Dios y no estar es frágil, porque es muy fácil, siento que a veces es difícil regresar a Él, porque ya hay tanto de por medio que te impide regresar a Él. Y siento que eso también es como el pecado. Más que nada el pecado es como alejarte de Él y que ya tienes tantas cosas, tanto basura entre Jesús y tú, que es como, ¿cómo le hago para sacar todo esto y regresar a Él, no? Pero es como si lo tuvieras demasiado lejos, o sea, como que ya es un camino que tienes que recorrer, pareciera, ¿no? O sea, y era lo que hablábamos, que la mentira más grande del enemigo es que te hace creer que no eres digno de Él cuando te equivocas. O sea, y eso es lo que te impide regresar rápido. Exacto. Porque te la piensas en decir, ay, no manches, ya todo lo que hice. O sea, ¿cómo llego y le digo a Dios, ay, siempre sí, otra vez quiero intentarlo? Qué fuerte. O sea, y basta con reconocerse pecador, decir necesitado y decir te necesito, y con eso es lo único que necesitas para regresar a Él. O sea, con admitir que sí, wow, eres débil y que eres pecador y que lo necesitas, eso es lo único que necesitas para volver a Él. Y creo que estamos en un mundo que estar tan agarrados de Él, o sea, ese hilo es muy delgado, es fácil alejarse de Él y a veces es difícil regresar a Él, pero porque vivimos en un mundo así, ¿sabes? Y yo considero que la vida sería más difícil y es más difícil sin Él, porque otra vez vuelves a cargar tú solo todos los problemas. Ay, tengo 2 cosas que te quiero contar. Bueno, primero, ayer tuvimos casa de oración.
Están invitados a casa de oración. Me encanta porque teníamos una estructura que no estamos siguiendo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ayer estábamos en casa de oración y bueno, uno de los temas que obviamente voy a tocar es que me he sentido distanciada de Dios estos días. Pero en el momento del Espíritu Santo, pues la verdad no sentía el Espíritu Santo. Entonces me puse a orar por la persona que tenía. Y empecé a orar por esa persona en el Espíritu Santo, ¿no? Y yo, Señor, bendice su corazón. Pero sentí un corazón tan lastimado, Citlali, feo, o sea, demasiado feo, o sea, sentí como que estaba tan, no sé, agrietado, que ni siquiera Dios podía estar, porque como cuando te lastiman tanto, siento que para que Dios te sane tienes que abrir tu corazón, o sea, todavía más, y uno no quiere dar ese paso porque ya sufrió mucho, ¿sabes? Y hacer eso es como estar expuesto. Es como aceptar lo que viviste, lo que te pasó. Es como aceptar el dolor que cargas. Y yo sentía que esta persona estaba muy lastimada, pero que Dios no podía entrar porque él tenía como que, o ella, tenía que como que abrir el corazón. Y eso iba a implicar a lo mejor sangrar un poco más, pero que eventualmente iba a sanar. Y yo seguía orando, pero en un punto sentí como si su corazón se rindiera hacia él, ¿sabes? Wow. Estuvo muy interesante, o sea, nunca había orado así por alguien que no fuera por mí en el Espíritu Santo y dije, increíble el poder de Dios, que dobla hasta los corazones más, o sea, tú puedes decir, esta persona nunca va a experimentar el amor de Dios, esta persona no, porque no cree, porque es duro, porque bla, 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 porque su fe se cayó, por lo que sea. Y la ternura de Dios es tan increíble que te cautiva y te derrites y dices, está bien. Es algo muy bonito porque, o sea, verdaderamente muchas personas cerramos el corazón y nos hacemos fríos, ¿no? Como, ¿sabes qué? No más. O sea, no voy a aceptar nada más que me lastime. Entonces, cuando Jesús llega a quebrantarte, porque te quebranta verdaderamente, para poder entrar a Él, tiene que abrir tu corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues quebrantándote un poquito más. Sí. Y es difícil aceptar, porque a veces es difícil aceptar todo lo que viviste. Es más fácil bloquearlo y decir, ¿sabes qué? No pasa nada, estoy bien, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que esto de las máscaras y de ir por la vida diciendo que estamos bien cuando no estamos bien está muy cañón. Sí, y eso incluso hasta te aleja de Dios, porque es que cuando no aceptas que necesitas a Dios, nada va a cambiar, ¿sabes? Y por eso cuando, wow, está muy fuerte porque, o sea, muchas personas dicen que necesitas quebrantarte y aceptar que eres necesitado para que Jesús entre, porque Él puede hacer todo, Él es todopoderoso, pero si tú no lo permites que Él entre, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues reconociéndote necesitado y pecador. Hasta ese momento Él puede decir, ok, puedo hacer mi obra en ti. Pero, es que, o sea, pero tener esa cercanía con Dios de decirle hasta tus pecados, o sea, obviamente tienes que ir a confesar, pero decir, oye, siento esto, quiero esto en mi vida, oye, yo estoy pensando así, o sea, de verdad que seas tan transparente con Dios porque Él siempre te recibe. O sea, tienes a un mejor amigo que nunca, nunca, nunca te va a dar la vuelta y que nunca te va a querer menos ni más. O sea, y creo que no usamos esa herramienta, ¿sabes? O sea, aunque tú y yo, por ejemplo, siento que estamos cerca de Dios o que lo intentamos, siento que a veces también pensamos igual. O sea, creo que es muy fácil decir, ay, ya me da pena decirle, ya me da pena confesar lo mismo, ya me da pena, o sea... Sí, o incluso piensas que necesitas hacer cosas o méritos para poder ser perdonado o ser amado. Incluso yo también, creo que también caí un poco en ese problema de decir, ¿sabes qué? No hice oración, por eso no me quieres o no estoy cerca. O no soy de digna, ti. No soy digna de hablar de ti, no soy digna de tener un podcast, no soy digna de... Totalmente. Y la otra cosa que te iba a contar es que no me acuerdo, esta semana, la semana pasada, antepasada, la semana pasada tuve un bazar, ¿no? Uh-huh. Y ya estábamos vendiendo y llegó una chava que le gustaron los productos y todo y me dice, oye, compró y así, y me dice, oye, estoy buscando a, no sé, tal persona de los puestos, y yo, no, ni idea, es que vine por un espejo, y yo, o sea,
Y luego empezó a decir, es que no sabes, o sea, pero Citlali era una cara de felicidad. Es que no sabes, o sea, esta persona lee las cartas y vi unos futuros posibles, que no sé qué, cuando entré en un estado de no sé qué, cerré los ojos y vi, y el espejo me va a ayudar a ver el futuro y entonces ya voy a... Pero era como si se hubiera sacado la lotería, o sea, y yo no lo voy a juzgar, porque obviamente no tengo el contexto que ella tiene, y obviamente pues yo tengo a Dios, ¿no? Cada quien usa lo que quiere, y... O sea, me dolió mucho el verla tan feliz, porque justo esto, vas a poder ver tu futuro, tus futuros alternos, porque aparte me dijo que ubicas Marvel, ¿Sí ubicas? Ajá, el doctor. O sea, y yo dije, no manches, a ver dónde están. A ver cómo funciona. A ver, cuéntame un poco más. Sí. Número. Es que neta, o sea, me quedé la neta un rato pensando, dije... caray, pues es que sería más fácil no cometer errores. Sería más fácil. Estaba viendo que hay una serie, creo que en Amazon, donde es una persona que se dedica a que practiques antes de hacer cualquier cosa importante. Por ejemplo, una chava quería tener hijos y arman un set para que tuviera bebés de diferentes edades para que ella practicara ¿Es para una cuando serie? llegara. ¿No es Black Mirror? No, Black Mirror es otra cosa. No, esta es una serie de que alguien quiere una entrevista de trabajo o quiere algo, entonces esta persona arma el set, contrata actores y todo para que él pueda practicar hasta que está increíble. O sea, yo lo pienso y digo, claro que sí, yo lo quiero. O sea, imagínate que tengo que ir a dar una entrevista a Shark Tank o algo así, quiero practicar 40 veces. O sea, se me hizo bien padre. Y la vida no es así. La vida es de tropezones, la vida es... Y estando con Dios, creo que no puedes agarrar otras herramientas que te ofrece el mundo como para ver futuros posibles. Entonces, siempre nos vamos a equivocar. O sea, siempre va a estar ese factor de aunque tú quieras hacer las cosas bien, aunque quieras ser la persona perfecta, el hermano perfecto, la mamá perfecta. O sea, siempre te vas a equivocar porque... Justo eso es lo más seguro que pasa con nosotros. Y Dios lo sabe. Entonces Dios siempre nos va a recibir porque sabe quiénes somos, cómo somos. O sea, no, a veces siento que nosotros somos muy duros con nosotros mismos. De querer tener todo perfecto, todo controlado, todo funcionando. Ni siquiera Dios es así con nosotros. Estaba viendo, por ejemplo, el rey David. O sea, el rey David, neta, ¿de dónde lo sacó Dios? Lo escogió, lo preparó y bla, bla, bla. Pero ubicas todas las veces que se equivocó. No fueron una, y era el elegido por Dios, era el bendecido, al que le dio el reino, le dio dinero, poder, mujeres, o sea, le dio todo y se seguía equivocando. O sea, y seguía siendo el elegido por Dios. O sea, Dios en ningún momento le dijo, ok, te equivocaste. Déjame, llevo todo y no. ¿Y sabes qué otra mentira siento que tenemos? Fue rey. Siento que una mentira muy grande es que si estás con Dios es porque no vas a vivir en miseria y no, tienes que ser pobre para ser humilde. No, o sea, Dios también te va a dar cosas, o sea, no es como que te diga, no, es que como no eres de este mundo, tú tampoco tienes que tener dinero, no, o sea, Él te dice, ¿sabes qué? Quiero que yo sea lo más importante para ti. No significa que no te voy a dar un novio, que no te voy a dar un trabajo en el que vas a prosperar, no. Significa que pon tu mirada en mí, que nada más importe y lo demás yo te lo voy a dar, pero no te voy a dar algo que sé que te va a alejar de mí, ¿sabes? Y cuando tú entiendes eso, cuando entiendes que, ok, Dios va primero en todo, por eso ya después te da todo lo que necesitabas y capaz lo que le pedías, que en ese momento no te lo daba porque sabía que si te lo daba te ibas a alejar de él. Y no es como que Dios te diga, es que no te lo voy a dar, o sea, no, la fama, el dinero, lo que sea, o cosas más materiales, no significa que no te las vaya a dar, sino que Él quiere que encuentres verdaderamente tu reposo en Dios, o sea, que todo tu sustento sea de Dios. Y que si te lo da o no te lo da, ya no te va a mover porque verdaderamente tu sustento es Dios, ¿sabes? También siento que Dios te quita las cosas que no vienen de Él. Exacto. Para que vuelvas como a concentrarte en su camino. Pero, a ver, voy a hacer una pausa del video. Fue la vez que te sentiste que te alejaste más de Dios.
¿Qué más me alejé de Dios? Es que son muchas veces que me he alejado, ¿sabes? ¿Hay alguna que como que sientas más significativa? ¿Que haya cambiado más cosas? ¿O que te haya hecho hacer más cosas por estar lejos de Dios? Creo que sí. Creo que tuve un año, estaba chiquita, bueno, estaba en tercero de secundaria y fue cuando me salí por primera vez de la gimnasia. Como que renuncié y dije todo, bye, ni siquiera me despedí de la gimnasia, nada, solo me retiré, o sea, ni siquiera dije adiós. Y ahí fue cuando empecé a vivir como que la vida normal y empecé a salir con amigos, fiesta, incluso hasta en la escuela me empezó a ir súper mal porque dije, ¿sabes qué? Yo voy a disfrutar. Y ahí fue cuando de plano Dios estuvo todo un año lejos, o sea, yo estuve lejos de Él y hice cosas que nunca hubiera hecho, ¿sabes? O sea, como que ni siquiera buenas notas, con mis papás empecé a tener muchos roces. Todo empezó como que muy mal y a pesar de que era lo que siempre había como anhelado, a veces una vida normal, con amigos, salir, la pasaba de fiesta, se puede decir, pero pues completamente fuera de Dios, o sea, ni siquiera recuerdo un momento de oración en ese año. Entonces fue como que incluso toda mi vida empezó a ir como que mis valores, mi forma de ser, la gente no sabía qué me pasaba, o sea, maestros se acercaban a mí y me decían, Citlali, o sea, es que, ¿qué está pasando contigo? Tú no eres esta niña y la verdad no, pues nos sorprende porque tú siempre habías sido tal. Y pues para mí, claro que era una etapa de crecimiento y tenía que pasar, pero fue la definición de cómo no quiero vivir mi vida, ¿sabes? A menor escala, porque obviamente no me fui de que a las drogas ni nada de eso, pero sí fue algo muy fuerte porque fue un año completamente sin Dios, donde todo empezó a cambiar mis valores, era completamente del mundo, o sea, como una persona más. Pero me di cuenta y dije, wow, esto no es para mí, no quiero regresar nunca más a esto. Wow. ¿Y por qué regresaste? Yo creo que porque siempre sentí ese vacío que deja Dios cuando cuando no está contigo, bueno, cuando no lo acercas a tu vida, me sentía muy vacía. De hecho, incluso fueron 3 años en los que no estoy en la gimnasia y yo creí que ese vacío era porque me faltaba la gimnasia. Entonces regresé a la gimnasia creyendo que iba a llenar eso, porque decía, es que falta algo más. Y regresé a la gimnasia y me di cuenta que ese vacío aún no se llenaba, o sea, que no era la gimnasia, no era... Y me di cuenta que era Dios, ese vacío que yo necesitaba llenar, porque ya lo conocía, ya sabía cómo era estar con Él, pero me alejé y se sintió ese vacío. Y pues está muy chistoso porque así vamos por la vida creyendo que nos falta algo más, una casa, una familia, un novio, no sé, que eso va a llenar nuestro vacío que tenemos de que falta algo más, y en realidad es Jesús que nada más Él puede llenar ese vacío. Pero ¿tú también has experimentado alguna que te alejas de Dios? Sí, o sea, yo creo que me he alejado muchísimas veces de Dios, muchísimas. Creo que mi relación con Dios cada vez me ha ayudado a ser más consciente de que ya tengo, o sea, ya es como que me alejo y siento ya tengo que regresar, o sea, y sí siento los pequeños gestos que dejo de hacer. Pero te voy a contar una de esas. O sea, creo que la que yo decidí fue cuando duré 10 años dando casa de oración de jóvenes y me harté de Citlali. O sea, como que sentí que ya quería como algo diferente, ¿sabes? O sea, como que me harté de hacer lo mismo. Y me alejé voluntariamente, pero me alejé bien. Y yo soy una persona que, bueno, en la comunidad donde estamos, las personas que estamos comprometidas damos el diezmo. Y es como un gesto de, bueno, viene en la Biblia y así, pero yo he visto y palpado cómo Dios te bendice, porque yo pienso que Dios sabe lo importante que es el dinero para nosotros, porque el dinero te mueve, el dinero te da seguridad y todo, y dar una parte de algo que justo necesitas para otra cosa, hasta para comer, o sea, te hace depender más de él.
Y Dios no te lo pide porque lo necesite. No, claro que no. Te lo pide porque quiere esa parte de tu corazón, esa dependencia hacia Él, ¿no? Y todas las veces que me he alejado de Dios, pues nunca había dejado de dar mi diezmo. Siempre era algo que me tenía atada a Él, ¿sabes? O sea, era algo que yo decía, estoy mal, pero no tan mal. O sea, porque a pesar de que no ore o no vaya a casa de oración o no vaya a misa, lo que sea, doy mi diezmo. Y eso es como que sigo aquí. O sea, esa parte de mi fe sigue aquí, porque te sigo necesitando. Y cuando me alejé, o sea, después de los 10 años de casa de oración, una de las cosas que pasó es que dejé de dar el diezmo. Y yo ahí sí dije, ya, valí. Wow. O sea, de verdad yo dije, ya valí, o sea, ya Qué no hay... fuerte. Ujú. O sea, ya no hay algo... Que me ate a él. ya no hay nada que me ate a Él. Y estuvo muy feo para mí porque, pues, todo se salió de control. O sea, todo me refiero como que sentí que me perdí. ¿Y sabes qué pasa cuando te alejas de Dios? Pierdes tu identidad. Sí, Ya no sabía justo. quién era. O sea, porque de repente pasas a ser del montón y empiezas a trabajar ¿por qué? Por tus sueños propios, por tener más, por ser más, por lo que sea. O sea, ya no tiene nada de sentido. Pero con Dios tienes una identidad, tienes un propósito, tienes un plan, tienes un proyecto. O sea, Dios quiere hacer cosas en tu vida y todo tiene sentido. Pero sin Él, ¿para qué? O sea, ¿sabes? Es lo que dice el mundo. Como dice el mundo cuando dice el mundo. Y estuvo muy fuerte porque, de hecho, fue el año que empecé a tener ataques de pánico diarios. Ajá, estuvo muy fuerte. A ¿Diarios? consecuencia, sí, no, yo creo que, iba a decir que es la época más difícil de mi vida, pero creo que sí está. O sea, fue algo que tuve que pasar. Y creo que eso fue sobrevivir, ¿eh? Porque se sintió de la fregada. Y ese será otro testimonio muy bueno. El punto es que me alejé y obviamente hice cosas que me alejaban más de Dios. Y de repente un día una consagrada me dijo, Brenda, regresa. Y yo también siento que como que soy muy sincera. Cuando quiero regresar, regreso, y cuando no, o sea, ¿sabes? Es como una amistad, o sea, no te voy a hablar porque no me nazca hablarte. O sea, yo creo que soy muy genuina en eso. Y le dije, es que no sé cómo regresar. Me dice, regresa con tu diezmo. Y yo dije, ¿Te dijo así? "Mm". Wow. Pero obviamente Dios sabía, esto no es... Pero qué loco que, o sea, no, pues ve a misa, lo que sea, regresa con tu 10. Sí, o sea, ni siquiera fue la oración personal, me dice, hazlo como un gesto de que regresas a Él. Y yo sentía como que ya me había alejado tanto que dije, no, creo que pueda hacerlo así, ¿no? Ay, Citlali, es que no sé cómo explicártelo. Entonces mira, bueno, ahorita te explico eso. Entonces yo lo que hice fue dar mi diezmo ese día. Citlali, no sé bien, a las 2 semanas me llegó una cantidad de dinero impresionante. Impresionante, es como que impresionante. De un trabajo que yo había olvidado, o sea que de un trabajo que si yo no hubiera... Alguien me habló y me dijo, oye, acuérdate que está este proyecto que se hizo hace mucho, que no sé qué. Y yo, sí, hablé con pocas esperanzas de que eso se fuera a dar. No manches, era 1000 veces más de lo que imaginaba, o sea, increíble. Y me quedé así. Después de eso, tuve un trabajo donde, me contrataron en una empresa donde me empezó a ir súper bien, pero súper bien. Y dije, solo di mi diezmo. O sea, dije, wow. O sea, el punto es que el Señor me respondió de una manera como, no sé cómo decírtelo. Él sabía que lo necesitaba. Y fue como su respuesta a mi respuesta. Wow. Y dije, es que no. Y yo, la verdad, el estar con Dios o no estar con Dios, yo siempre lo pienso como tú. O sea, es pura inteligencia. No lo hago emocional. Es a conveniencia mía. Estoy con bien. Dios porque me conviene estar con Dios. Porque sé que si no estoy con Dios, me pierdo. Y es muerte. O sea, Como tú dijiste, literal sobreviviste durante ese tiempo, Sí. porque verdaderamente yo considero la vida sin Dios muerte, o sea, y te levantas y es otra vez, y ahora qué, cuál es el propósito, cuál es la razón, o sea, cuál es la diferencia de estar aquí o estar muerto, o sea,
Y suena muy drástico, pero en verdad así es como yo me he sentido así cuando estoy lejos de Dios. Y siento bonito porque Dios siempre te busca, ¿sabes? Como por ejemplo nosotros el podcast llevamos como un mes y medio sin hacerlo. Y ¿Ay, tanto? es muchísima la cantidad de personas que nos hablan, decían, oye, es que el podcast y tal, y oye, sentí súper bonito, y qué bonito que también me acercó a Dios, y yo siento que era Dios diciendo, regresen, y nos regalaron este micrófono. Ay, el micro, gracias. El micrófono, o sea, la donación para Esme, o sea, sé. son muchas señales que el Señor te dice, te quiero conmigo, regresa a mí, pero tú eres como, o sea, y a pesar de que pasaron ese tipo de cosas, tardamos semanas aún así de regresar, ¿sabes? Y la verdad no nos juzgo y no juzgo a las personas, ni a veces yo me juzgo cuando me alejo de él, porque yo tonta, pero... Ajá, sí, es como, uy. Sí, pero entiendo la frustración que se siente de... A veces cuesta mucho, porque a veces que no quieres hacerlo y no quieres orar y no quieres... Porque claro no tienes que... ganas, Ajá, o se vuelve algo como... O estás pidiendo por algo y ves que no cambia y dices, ¿para qué pido? Exacto, pero es como el gym, ¿sabes? O sea... Un día ves los resultados. Ajá, y ni siquiera quieres ir, o sea, a veces ni siquiera inicias con que te guste, ¿sabes? Pero la verdad es que estando ahí en la oración, estando ya con Jesús, dices, wow, qué paz tan increíble. Y digo, nos resistimos mucho a esa paz que nos da alegría y cuesta, la verdad. Por ejemplo, hay veces que cuando más... Me he dado cuenta que cuando tu esperanza y lo que quieres y tu mirada está puesta como en otras cosas, es más difícil voltear a ver a Dios que cuando incluso haces tu oración, hasta ahí sientes una barrera de que no puedes orar porque tu mente está en otro lado. Uh-huh. Y cuando te das cuenta de esa barrera y la rompes, dices, bueno, tienes razón, Jesús, o sea, o sea, volteé a ver otras cosas más que pensé que eran más importantes que tú, pero hoy estoy aquí. Pensé que eran más importantes que tú. Totalmente, y le dices, bueno, hoy estoy aquí y me está costando mucho trabajo regresar a ti, pero aquí estoy y te lo entrego, y creo que el Señor no se tarda en responderte, en decirte gracias por regresar, ¿sabes? O sea, en verdad, pues ve como tu testimonio de nada más regresaste, le diste mínimo, porque a él no necesita nada de eso, ¿sabes? No, aparte digo, no es como que ya cada vez que doy el diezmo me pasa eso. No, claro obviamente no. Yo siento que fue como algo que Dios me dijo, te veo. O sea, fue muy fuerte para mí porque sabía que lo necesitaba y no manches, o sea, dije, ok, acepto. Aquí estoy de nuevo, perdóname. ¿Qué le puedes decir a una persona que está lejos de Dios para regresar? ¿Cómo, si pudieras hacer un mini manual de cómo regresar a Dios, si en este momento de tu vida tienes dudas o te pasó algo o estás lejos de Él por X circunstancia, ¿cómo sería? Te voy a poner más fácil. Si en una versión tuya está alejada de Él, ¿cómo haces que esa versión tuya regrese? Yo le diría que... ¿Un zape? No, como que aceptar y dejar de ser orgullosa, ¿sabes? Como decir, no importa si regresa a Dios por conveniencia, no importa si regresa a Dios porque ya no puedes más o lo que sea, o sea, el Señor es verdaderamente el migajero. Él es el migajero. Yo siento que Él es el que te roga toda atención, ¿sabes? Y no importa cuál sea el motivo, regresa a Él. O sea, no hay ningún motivo mejor o una razón por la que debería estar lejos de Él, ¿sabes? Y siento que mi consejo a mí misma es que recuerde todo lo que he vivido sin Él. Y a veces está chido porque piensas que te va bien y empiezas a tener todo lo que quisiste y así, pero va a llegar un punto en el que vas a regresar a sentir ese vacío. Y a pesar de que no es fácil, tienes que ser disciplinado, porque si te fijas, o sea, yo lo que pasa es que cuando dejo mi oración y así, empiezo a dejar también otras cosas que estaba haciendo buenas en mi vida, de, no sé, mi estudio, empiezo a estudiar menos, o sea, como que empiezo a abandonar muchas cosas. Pero si lo tuvieras que decir como en una frase o en algo, ¿qué le dirías? Como en una frase, a mí yo como de... Si pudieras escribir
algo que cada vez que te alejes de él lo veas y regreses, ¿qué sería? Que te ayude a regresar. Wow, qué fuerte. A ver. No lo sé, ¿tú tienes algo? Yo le diría a mí, o sea, cuando pasara eso, diría como, Brenda, Dios te ve, Dios te ama, Dios te escucha, Dios te acepta, Dios tiene un plan para tu vida. Dios está contigo en este momento de dificultad, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Confía en que Dios va a hacer algo bueno con esto y que nunca te va a soltar. O sea, tendré un confort de decir, sí, es cierto. Un recordatorio de que este es el Dios del que hablo. Este es el Dios con el que platico. Porque si tú no te anclas de alguna manera a Dios, es que sí es muy fácil perderte. Es que es una línea muy, muy, muy delgada. Pero es que yo creo que, yo la verdad siento que el verdadero secreto es que cuando crees que Dios te ama, pero si realmente lo crees, sin duda, es fácil regresar. Porque si es una persona que me ama, me va a recibir siempre. Es una persona que me ama, me va a perdonar. Es una persona que me ama, me va a escuchar. O sea, cuando creemos que realmente Dios nos ama, entonces siento que cuando entra la duda de su amor, cuando cuestionamos su amor por lo que nos pasa, dijimos, no nos ama, entonces yo ya no le hablo. No me ama porque no me da esto, entonces ¿para qué lo busco? ¿Para qué voy? ¿O para qué pido? ¿O para qué estoy? Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Que nunca vamos a saber de todo lo que Dios nos está salvando. Wow. O sea, Dios no te va a decir, mira, ya pasó el día, siéntate, te voy a explicar, ve. Esto iba a pasar si bla, 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 no tuvieras mi protección, mi amor, mi apoyo. O sea, no sucede. Dios lo hace siempre, o sea, Dios siempre te cuida. Y a veces pasan cosas y dices, no manches, Dios me cuidó. Y no siempre 100%. Lo ves, pero te das cuenta a veces y te deja ver lo que pudo haber pasado con tu vida si el Señor te hubiera dado eso, si no te hubiera alejado de eso. Está muy cañón. Sí. Es como confiar a ciegas de tu futuro. O sea... Sí, y eso es como que... es algo muy fuerte porque alejarse de Dios para mí ha sido fácil, pero lo más difícil que podría ser, ¿sabes? Porque es muy fácil voltear. Al principio creo que es fácil, ¿no? Y ya luego ya es como... es como, ¿qué hice? O te necesito, Dios. Pero yo estoy en ese momento porque me siento un poquito alejada ahorita de Dios. Que a pesar de que estaba sirviéndole así, la oración y el tiempo de amistad con Dios es otra cosa, ¿sabes? Porque puedes servirle y puedes decir tal, pero no desenfocarse de lo principal que es tu amistad con Él, ¿sabes? Claro, servirle es muy importante y de hecho es como le muestras tu amor a Él, pero también tienes que conocerlo verdaderamente. Por eso pienso que a veces la oración o ir al Santísimo o darle un poquito de tu tiempo, ir a casa de oración, es importante, ¿sabes? Pero yo creo que también me haría Dios tiene el control, ¿sabes? Dios tiene el control de tu vida, de tu futuro y que Él es tu Dios. O sea, no es un amor personal, un amor único que tiene hacia ti. Y creo que eso es lo que me recordaría cada vez que tengo, estos pensamientos. Que Él es mi Dios y yo seré su pueblo, ¿sabes? Creo que es un versículo de la Biblia y eso es como principalmente lo que quiero recordar cada vez que me aleje de Él. Amén. Y queremos invitarlos a casa de oración los miércoles a las 8:30. Está increíble. Yo estoy invitando a mucha gente siempre. Somos muchos, iniciamos siendo 4 y ahora somos como... Ayer ya se habían ido un buen y éramos 18. Sí, somos como 20. La verdad es que es una bendición muy grande. Muy, muy grande. Y creo que Dios ha obrado en los corazones de las personas. Increíble la prédica de ayer, ¿eh? ¿Sí? Sí, esa niña hace muy buenas prédicas. La verdad, quiero confesar que me sentía pésima. ¿En serio? Sí, la verdad fue plenamente el Espíritu Santo porque... Te vi triste. Sí, estaba un poco triste, pero
así es trabajar para el Señor, así es estar Qué con fuerte. Él, bien o mal. Grabar tristes, enojados, felices. Es Dios quien actúa. Amén. Solo importa ser como un burrito. O sea, Un burrito para Él. noble. Para que entre a Jerusalén. Ujú. ¿Qué más te gustaría decir? No sé, me quedé muy pensativa de todo esto. Qué bonito. Yo creo que es válido cuando sentimos que nos alejamos de Dios porque nuestros sentimientos nos dicen el enojo, lo que sea, y también es válido regresar, siempre, todas las veces que se pueda. Yo creo que también el error más grande es sentirse juzgados. Dios no nos juzga, Dios No. nos recibe. Nosotros sí, humanamente. Humanamente sí juzgamos, Pero Él Dios nunca. no. Dios es perfecto, Dios es bueno. Amor, paz. Sí. Bueno, nos vemos el miércoles. Es todo.